y damos gracias a Dios. Cada vez que usted adora, nos vamos a saludar después que termine la reunión, así no nos distraemos. Uy, qué lástima, estaba lindo con las luces así bajas. Ah, ahí está mejor. ¿Le gusta más así? Está más lindo, ¿no? Más íntimo, más familiar. No se me duerma, con las luces bajas. ¿Le gusta cómo está quedando la iglesia? ¿Vieron qué cosas lindas ya han puesto? Tenemos talentos, tenemos gente que trabaja. Yo quiero aprovechar para poder honrar a cada uno de todos los que estuvieron trabajando, porque para que sucedan cambios en la iglesia, alguien tiene que estar trabajando, ¿no? Si no, no pasa nada. Y la realidad es que hoy, desde las 9 de la mañana, ha habido gente trabajando. Ya venimos con esto de sonido hace, ¿cuánto hace? ¿2 meses? ¿1 mes? Como 2 meses, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya esto está. ¿Y cuál es la idea de todo esto? No es que se escuche más fuerte, sino que se pueda escuchar mejor. Que haya calidad en el sonido, que las palabras se puedan escuchar bien, que no tengamos problemas y que podamos darle al Señor lo mejor de nosotros, ¿no? En la adoración y en todo. Si bien no es el sonido propiamente dicho, es el corazón, pero todo se complementa. Así que quiero honrar a todos aquellos que han estado trabajando, tanto hoy como el resto de la semana, para permitirnos disfrutar de esto. También quiero honrar a los que el día de ayer estuvieron haciendo evangelismo. Muchos se están animando a predicar en los trenes, está bueno eso, está muy bueno. Otros la primera vez que predican, ya le han hablado a personas de Cristo. Y de esa manera la iglesia crece. La iglesia no crece porque nosotros hagamos un marketing, sino la iglesia crece porque predicamos la vida de Jesucristo, otros se salvan y vienen a ser edificados en el cuerpo. ¿Qué es lo que usa Dios? Dios usa la vida de su iglesia. Dios usa tu vida para que otros se salven. Y ayer disfrutamos un poquito de todo eso a la noche. Algunos, bueno, vienen de trabajar, de estudiar, pero esa es la entrega que le dan al Señor, la ofrenda que le dan al Señor, y tal vez un poquito de eso es lo que en esta noche me gustaría hablar. Hay un término muy conocido que se dice levantar la vara. ¿Lo escuchó? ¿Qué quiere decir levantar la vara? Que hay que apuntar un poquito más alto. Yo a veces tengo, dentro de los alumnos que yo entreno, cuando vienen estos días de solcito, a todo el mundo le da ganas de hacer actividad física. Y ellos por ahí vienen en invierno a la mañana, nos estamos juntando, y a veces están fiacas, y a veces no. Y cuando empiezan los primeros solcitos, es como que les agarra el desafío de golpe, ¿no? Y dice, no, de acá en adelante, ¿no? Porque corrieron, está el calorcito, está lindo, y corrieron un poquito más. De acá en adelante, antes hacían 2 kilómetros, ahora hacemos 3,5 kilómetros, de ahí para arriba. Y yo antes les creía, ¿no? Pero ahora ya, pasados los años, le digo, sí. Al otro día está medio nublado, olvídate, ni loco 3,5 kilómetros, ¿no? Pero levantan la vara. Eso suele suceder en nuestra vida muchas veces, ¿no? Entendemos que siempre el Señor nos manda a levantar un poquito la vara. Pero a veces no la levantamos de la forma correcta y tal vez en un tiempo, en un momento de emoción, cuando levantamos la vara, al otro día, o pasado una semana, o pasado 15 días, no llegamos a ese lugar, a esa medida, y nos frustramos. Me gustaría que en esta noche juntos pudiéramos aprender a medir correctamente para poder elevar la vara de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Porque es en todo lo que Dios nos da, es en todo lo que Él es, donde nosotros vamos realmente a crecer. A veces queremos crecer, queremos las grandes cosas de Dios con una medida muy pequeña de Él. Y lógicamente
una emoción no nos va a ayudar. Pero si juntos aprendemos en esta noche a levantar esa medida, a levantar esa vara, vamos a crecer y todo aquello que estamos esperando de Dios para nuestra vida, por supuesto que va a estar aconteciendo. Para esto sí es importante que ustedes puedan entender que fueron creados desde el hombre primario, fueron creados a vivir una medida amplia en Dios. No fueron creados para vivir de manera limitada, sino para vivir de manera ilimitada, pero con Dios. Dios al hombre primario no le puso límites, solamente los límites de la obediencia. Y de la mano de él, el hombre primario no tenía límite. No le dijo ponele nombre a 2 arbolitos, le dijo a todos los animales, a todo, y todo lo que el hombre pidiera a Dios en la voluntad de Dios, por supuesto que Dios se lo daba y de una manera abundante. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para alcanzar de la mano de Dios todo lo que Dios proveyó para él sin límites. Los límites, cuando vienen en el hombre, vienen a partir del pecado. El pecado marca al hombre en sus relaciones, en su relación con otros hombres y en relación con Dios. ¿Y de qué manera lo limita? Cuando el hombre vive para sí mismo, vive de manera egoísta y en ese egoísmo lastima a los que están a su alrededor. Se amarga con lo que están alrededor, retiene perdón, se venga de otros, envidia a otros, traiciona a otros, y esto vuelve en una conciencia culpable. Lo quiera admitir o no lo quiera admitir, vuelve en una conciencia culpable. O a veces no le ha pasado a usted que simplemente, no digo simplemente, no es simplemente, pero ha contestado de una manera desprolija a una persona y después usted va caminando y dice, ¿por qué le hablé así? ¿Por qué le dije así? Imagínese en cosas peores. Todo esto trae límite en el hombre, trae sufrimiento en el hombre. La incredulidad trae límite y sufrimiento en la relación del hombre con Dios. Entonces el hombre está diseñado para una medida mucho más amplia de la que vive, pero por el pecado el hombre vive encerrado en sí mismo con una medida muy cortita. No ama al semejante, no ama a Dios, vive encerrado para sí mismo. Su medida es muy, muy cortita. Pero Cristo viene a este mundo para que el hombre sea liberado del pecado y esa medida de ahí en adelante se amplíe. Y el hombre no pueda mirar encerrado en sí mismo desde sus límites, sino que pueda mirar a partir de la óptica divina. Cuando miramos desde nosotros mismos, miramos como el resto del pueblo de Israel. No puede avanzar porque mira de una manera muy corta, mira desde la incredulidad, mira desde su corazón atado a Egipto. Pero Josué y Caleb son diferentes y miran según Dios. Ellos pueden ver una tierra a conquistar, ellos pueden ver un enemigo vencido y ellos lo pueden ver a Dios en esa tierra. Y eso es lo que nosotros debemos de ver para levantar la vara. No debemos de ver lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una promesa, Él está en esa promesa y Él es el que lo va a hacer. Y vos tenés que avanzar en eso confiando en Él y ahí se levanta la vara. Pero cuando yo lo quiero hacer de nuevo con mis fuerzas, pasa como los alumnos míos. Se quedan sin nafta y nosotros también nos quedamos sin nafta. Entonces a mí me gustaría que en esta noche pudiéramos ver algunas condiciones para poder conservar la vara ahí arriba, no quedarnos sin nafta y que realmente toda esa bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, nosotros podamos medir según ella. Amén. Vamos a ir entonces al libro del profeta Isaías, capítulo 54. Y seguramente estos versículos los hemos escuchado varias veces y vuelvo a repetir, nos ha pasado lo mismo. Levantamos un poquito la vara, pero después
Pasado unos tiempos no llegamos. Pero en esta noche vamos a aprender a levantar la vara y a mantenernos ahí arriba. Alégrate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, dice Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará a los gentiles y habitará las ciudades asoladas. Hasta ahí la palabra de Dios. Es una medida amplia. Es una medida que tiene que ver con expansión. Es una medida que tiene que ver con amplitud. Es una medida que le está diciendo el Señor a un pueblo que ha quedado limitado. Porque el pueblo de Israel, por su rebelión, quedó limitado a un cautiverio. El pecado esclaviza y la rebelión del Hijo nos sume en un cautiverio. Y en ese cautiverio tenemos un campo de acción limitado, pero no podemos alcanzar aquello que es la medida que Dios trazó para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos cautivos. Y cuando estamos cautivos hay un soberano que pone límites en nuestra vida. ¿Por qué llegamos a ese lugar? Bueno, el punto común es la rebelión. Ahora el Señor le está hablando a este pueblo que se acostumbró a estar en ese cautiverio y le está diciendo, ahora ensancha, ahora expande, ahora vas a salir de ese límite a lo que yo preparé para tu vida. ¿Qué es lo que nosotros primeramente debemos de tener presente en esto? Muchas veces no podemos salir del cautiverio porque tenemos un concepto errado de nosotros mismos. En este asunto de medidas, nos medimos a nosotros mismos de la manera equivocada. Nos medimos o menos o nos medimos más. Generalmente sucede que nos medimos más. Y creemos que estamos listos y preparados para cosas que el Señor sabe que todavía no. Entonces Dios trabaja en cada uno de nosotros y nos da varios testimonios que nos permiten ver cuál es nuestra medida. El primero de los testimonios es el más básico y es la ley. ¿Qué es lo que hace la ley en nuestra vida? La ley nos muestra nuestros comportamientos básicos. Si yo soy una persona ebria, viciosa, homicida, la misma ley descubre mi medida. Es lo más básico de todos. Sin embargo, yo puedo vivir un comportamiento externo que de alguna manera conforme a esa ley, no mato, no digo falso testimonio, a veces digo un poquito, pero pasa. No digo mentiras, a veces hago una mentirita, pero en términos generales no es algo que se ve. Y como tal vez hago mejores cosas que otros, me considero mejor que otros. Y ahí es donde empiezo a tener problemas con la medida. Podemos fingir un comportamiento, podemos vivir de una manera religiosa, pero puede haber una ambivalencia en nosotros. Lo que vivimos de afuera es lo que vivimos de adentro. Por eso viene una segunda ley, que es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu, sin mirar el comportamiento externo, penetra lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones del corazón. Ahí tenemos otra medida. Y cuando somos sinceros frente a esta medida, empezamos a tener una noción correcta de nosotros mismos.
Pero si yo hago el bien a todos, ahora el Espíritu te está diciendo, pero ¿por qué estás haciendo bien a todos? ¿Lo haces porque te interesan los demás? ¿O porque sacás el provecho de la aprobación de los demás? ¿O porque sacás otro tipo de provecho? ¿Por qué realmente lo estás haciendo? Muchas cosas que aparentan ser buenas de las que hacemos están intencionadas de manera egoísta. Y nosotros nos jactamos de que hacemos cosas buenas. Pero el Espíritu te termina mostrando, ¿y para quién estás haciendo estas cosas buenas? ¿Las haces realmente para mí? Tenemos un montón de argumentos, ¿no? Hay que hacer lo correcto. Pero hay una ley que prevalece a lo correcto, que es la ley del amor, que tal vez hace que el camino a lo correcto sea mucho más largo para no lastimar y matar a una persona. Pero yo me quiero salir con la mía disfrazado de lo correcto y lastimo a una persona y la mato espiritualmente. Entonces la ley del espíritu, ¿qué hace? Me mide y me doy cuenta que no estoy como tengo que estar. La persona de Cristo es otra medida. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios nos habla que ese es nuestro patrón de medida, el carácter de Cristo. Estamos viendo el día jueves las bienaventuranzas, estamos viendo el carácter del reino. Esa es la medida. Entonces cuando yo veo la ley, capaz que paso, cuando miro el espíritu ya la cosa empieza a cambiar porque veo las intenciones de mi corazón, pero cuando veo a Cristo, que es la ley vivida en todas las cosas, ahí yo tengo mi verdadera medida. Y de esto se trata. Yo no puedo levantar la vara si no conozco mi verdadera medida. Y si vos te engañás en tu propia medida, más adelante, ese mismo engaño es el que te va a hacer caer. Hay personas que sostienen un engaño escondido porque nadie se da cuenta, pero eso, llevado un tiempo determinado, tarde o temprano brota, es una raíz, y cuando brota, hace daño y hace caer. Y yo avanzo como si eso no estuviera, pero eso está, nunca lo enfrenté, nunca lo llevé delante del Señor, nunca me medí con un espíritu humilde en el que diga, Señor, yo te doy gracias por esto que me estás dando, pero esto todavía no lo resolví, te necesito, ayúdame. Entonces cuando te levantás de tus rodillas, no te crees más que el otro por las 90 cosas buenas que tenés, sino que te crees igual que el otro por ese 20-30% que te está faltando. De esta manera nos medimos, de esta manera tenemos una visión coherente de las cosas. De esta manera podemos lentamente comenzar a levantar la vara, comenzar a aspirar a esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces camino con un falso concepto de mí mismo y no alcanzo lo que Dios prometió. Y día tras día escucho la palabra, escucho las promesas, leo las promesas, pero no lo alcanzo. ¿Por qué razón? Porque tengo un problema en cómo me estoy midiendo mal. ¿Y cómo resuelvo este problema? Las bienaventuranzas nos dan un poquito la pauta. El espíritu humilde, el manso de espíritu, el humilde de espíritu, el que viene delante de la presencia de Dios, luego de haberse revisado en el Señor por medio de la acción del Espíritu Santo, tiene su verdadera medida. Señor, vos conocés mis debilidades, vos conocés lo que yo soy. Yo no puedo agarrar el volante y salir corriendo detrás de algo porque no sé si llego. Vos me conocés a mí. Ayúdame. Esto es lo que yo soy. A partir de ese momento, tengo un criterio correcto de mí mismo y la medida puede comenzar a ser levantada. En otra instancia o en otra condición es la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Mido según lo que doy, según lo que invierto. ¿Qué me pasa en el trabajo? Si trabajo más horas y me pagan menos, ¿cómo me voy a sentir? Frustrado. Y le voy a tirar la bronca al jefe y voy a hacer un lío bárbaro porque no me están pagando lo que me tienen que pagar. Estoy trabajando un montón y me pagan menos. Hay una desproporcionalidad positiva y una negativa. ¿La negativa cuál es? Cuando yo por poco o con poco quiero mucho de Dios.
La positiva, ¿cuál es? Cuando con mi fidelidad a Dios, ese poco habilita lo mucho. Porque no es con mi esfuerzo, es con mi fidelidad a Él. Él me dice, entrégate, y yo te doy 100 veces más. No hablando de lo material, hablando de todo. Dame tu fidelidad, dame tu integridad para conmigo, y yo te voy a dar mucho más. Pero la negativa es todo para mí, y todo lo que vos tenés también para mí. Y ahí no funciona. El pueblo de Dios tenía un problema cuando estuvo limitado en la cautividad. Y ellos, cuando son llevados a la tierra prometida para volver a reconstruir toda la ciudad, tenían este asunto de la desproporcionalidad. Hubieron algunos pequeños problemas y ellos dejaron de reconstruir el templo, la casa de Dios, aquello que habían perdido por su rebeldía. Y cada uno corrió a construir su propia casa. Entonces la medida se desproporcionalizó. ¿Qué pasó? Sembraban mucho, cosechaban poco. Trabajaban mucho y había poca devolución. Había algo que no funcionaba. Y probablemente consideraban que Dios era injusto en todo esto. El problema no estaba en la cantidad de trabajo. El problema estaba en la infidelidad, en el descuido, en el menosprecio de Dios. Ahora, la promesa, ¿qué es lo que le dice? La promesa le dice, ahora dedícate a mí y vas a ver todo lo que viene sobre vos. Dedícate a mí no quiere decir estar las 24 horas adentro de la iglesia, estar metido en todas las actividades de la iglesia. Eso no es dedícate a mí. Dedícate a mí es de adentro. Dedícate a mí es anhelame, buscame. No dejes que aquellas pequeñas cosas que yo permito a lo largo del día que sucedan en tu vida pasen de largo. Y yo no puedo ir a evangelizar el viernes a la noche, y capaz que no podés y tenés razón. Pero cuando vas a trabajar, muchas veces Dios pone una oportunidad. Y somos avaros con nuestro tiempo. Porque ese es el tiempo que tenemos nosotros de revisar el celular y ver los mensajes. Y es el tiempo de relax. Pero es el tiempo en el que el Señor está ofreciendo un alma para ganar. Es mi tiempo para desenchufarme. No te estoy diciendo venite ese día. Pero ahí es donde hay una oportunidad para ganar a alguien que está demandando 10, 15, 20 minutos de tu tiempo. Con todo esto tiene que ver. Por eso que a veces no obtenemos porque nuestra medida no está bien. Nuestra medida no está calibrada de la forma correcta. Entonces estamos convencidos de mucho y es poco. Pero yo no sabés, hoy vine a las 9 de la mañana, me puse a hacer los baffles. Podés venir a las 9 de la mañana y quedarte un mes seguido acá adentro. Y eso no quiere decir absolutamente nada. Porque todo está acá. Tu fidelidad y tu integridad y tu amor está acá. Está en ese momento que vos corriste. Qué sé yo, tengo 15 minutos y tengo tanta hambre de vos, Señor, que busco un lugar secreto. Me acuerdo una vez cuando nosotros abrimos acá. El Señor me dio la gracia siempre de tener hambre de Él. Es la realidad, no es algo que nace de mí, es algo que Él puso en mi corazón. Y yo trabajaba en ese momento desde la madrugada hasta la noche, y la realidad es que no teníamos tiempo, no tenía tiempo. Y por ahí yo me había determinado, yo oraba al Señor, ¿no? Yo el trabajo lo necesito, Señor, pero si me falta un alumno, es 1 hora que yo puedo estar con vos. Y yo estaba en el gimnasio Megatlón de Martínez. Y me acuerdo una vez, bueno, faltaron 2 alumnos seguidos, que tenía uno atrás del otro, y digo, oh, gloria a Dios, ¿dónde me meto? ¿Dónde voy a orar? Y estaba la iglesia católica enfrente. Y me crucé en la iglesia católica a orar. Busqué un lugar que no hubiera ninguna imagen cerca. Y los bancos de la iglesia católica, viste que son arrodillate para adelante, ¿no es cierto? Y yo me di vuelta en el banco, me puse los coditos en el banco para atrás,
Me puse para la pared y vino uno ahí que se ve que limpiaba algo que no entendió nada y me sacó del lugar porque dice, no, acá no se puede orar de esa manera. Digo, pero ¿y cuál es el problema? No, 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 acá eso está hecho para que se haga de esa manera. Bueno, listo, me tuve que ir a caminar, a dar una vuelta a manzana. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Que era la oportunidad para buscarlo a él. Acá no hablamos de sacarle tiempo a las responsabilidades, acá hablamos de usar el tiempo bien sobre lo que amás. Esa es la medida. Y cuando esa medida está presente, la abundancia de Dios se derrama. No es sobre lo visible, porque esto te lo estoy contando a vos, pero creo que ni a mi esposa se lo conté. Es sobre lo que nadie ve. Ahí empieza a subir la vara. Es fácil que la vara suba de acá, acá que te ven todos. Pero es difícil desde ahí donde nadie te ve. Pero ahí es donde está la realidad. Ahí es donde está tu pasión por Él, tu anhelo por Él. Y después no es casualidad que las cosas acontezcan o vengan. Es una ley. Es una reciprocidad positiva. Él lo único que pide de vos y la abundancia que vos le podés dar solamente es tu corazón, no es otra cosa. Y si vos das esa abundancia, la abundancia de Él vuelve. Cuando el pueblo entiende que había descuidado la casa de Dios por sus propios intereses y que eso les estaba trayendo pobreza, dieron vuelta el asunto, se volvieron a Dios, subieron al monte, bajaron los elementos para seguir reconstruyendo la casa del Señor y por supuesto la bendición de Dios estuvo allí presente. ¿Qué fue lo que los llevó a perder la medida, a olvidarse? Los problemas, los enemigos y todas las molestias que había alrededor. ¿Qué nos lleva a nosotros a bajar la medida? Lo mismo. Pero cada momento de debilidad es una oportunidad para levantar la vara. Es una oportunidad para poder venir delante de Él, para poder desnudar mi corazón delante de Él y para que la vara esté más arriba. Vas a tener momentos de desánimo, vas a tener momentos de necesidad, vas a tener momentos de incredulidad, el enemigo va a bailarte un malambo en la cabeza, pero Él no puede decidir por vos, ni el mundo, ni tu carne, ni nadie puede decidir por vos. Vos sos el último que tiene la decisión y esa es la medida que vos tenés. ¿Amén? Muy bien. Cuando el Señor le está hablando al pueblo, es muy difícil, ¿no?, entenderlo, porque le está diciendo, expandé tus estacas, tus cortinas y todo, y el pueblo está preso. Es como decir, vos estás muerto de hambre, y decía, andá preparando el salero, los cubiertos, la servilleta, porque vas a comer un montón, pero no veo nada, no hay nada. ¿Qué voy a comer? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a recibir las cosas de Dios desde el momento en el que eso está presente. Como el pueblo de Dios, cuando caminaba en el desierto, tenía necesidad y adoraba a Dios cuando Dios operaba milagrosamente. Pero como dije anteriormente, Josué y Caleb tienen espíritus diferentes y ellos adoraban a Dios anticipadamente, porque sabían que en el Dios en el que habían creído no los podía fallar. El error que nosotros cometemos es adorar cuando Dios bendice y no creer su palabra y comenzar a festejar por anticipado. Esto es lo que le está pidiendo el Señor al pueblo. Gócense, alégrense, aunque ahora están en cautiverio, por lo que yo voy a hacer de acá a poco. Entonces, cuando vos orás y encontrás esa palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, vos te gozás en Él porque Él habló. Esto no lo puede hacer el que está acostumbrado a caminar sobre el mundo físico, a adorar cuando obtiene algo inmediatamente, sino esto lo puede hacer aquel que confía en el Señor. Entonces yo voy a la presencia del Señor y el Señor responde una palabra, y si el Señor ya me respondió con una promesa, listo. Estos bafles no es para esta iglesia. Estos bafles
¿Para cuánto era, Reggie? ¿Cuánto habían dicho todo el equipo? ¿4? Bien. En algún momento el Señor dio la promesa de que los hijos van a comenzar a llegar. Y nosotros lo celebramos y lo festejamos de esta manera, por ejemplo, preparándonos para lo que Dios va a hacer. No es una obstinación natural que digo, lo que yo quiero. Es simplemente la expectativa sobre lo que Dios nos habló. En África fue siempre así. Expectativas cuando no había absolutamente nada, celebración cuando no había absolutamente nada. Y ahora ya están las cosas, ahora hay. Esa es la medida en la que nosotros tenemos que acostumbrarnos, porque si no, vivimos amargados hasta que la cosa pasa. Y cuando la cosa pasa, festejo 2 días y después sigo amargado hasta que pase lo siguiente. Pero cuando yo sé lo que Dios tiene, cuando yo lo escuché a Dios, lo que Dios prometió sobre mi vida, mi expectativa se eleva, mi vara es distinta y festejo aunque todo sea contrario. ¿O acaso a Abraham no le fue todo contrario? Lo único que tenía a favor a Abraham era una promesa. Pero su esposa era estéril. Él era mayor. Los años pasaban. No había nada de nada de nada de nada. Pero él fue renovándose de gloria en gloria porque sus ojos no estaban puestos en lo que se veía, sino en el Señor. Él tenía expectativas. Tuvo momentos de debilidad, por supuesto, pero tenía la expectativa de lo que iba a pasar. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras adoraciones son medias muertas, nuestra esperanza es ahí. Cuando pasa algo, venimos felices de la vida. Pero mientras tenemos que esperar, no nos gozamos con anticipación de lo que Él va a hacer. Porque todavía no hemos creído eso. Y ahí es donde se tiene que levantar nuestra vara. ¿Cuántas de las cosas que Dios te prometió mucho tiempo antes se dieron pasado el tiempo y vos las festejaste cuando se dio? No antes. No las comenzaste a disfrutar antes. No comenzaste a preparar todo antes. Eso es ensanchar un poquito las tiendas. Cuando Él me dijo que algo va a pasar, y yo extiendo todo para que cuando pase lo reciba. Esa es una vida de fe que le cree a Él. Ensancho la medida. ¿Se va comprendiendo? Ahora bien, hay una medida que es la más importante y es la que debe crecer en nuestras vidas en una forma constante. Y es la medida de la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si esto no está presente, todo lo que dijimos anteriormente no vale. A mí me permite tener expectativas cuando yo lo conozco a Él. ¿Cómo se mantiene José cuando tiene un sueño de parte de Dios? E inmediatamente sus hermanos lo echan en una cisterna. De la cisterna lo venden a la esclavitud. De la esclavitud lo traiciona la esposa de Potifar y lo mandan a la cárcel. En cada lugar en el que iba José era prosperado. ¿Por qué era prosperado? Porque era un hombre que su medida era amplia respecto a la presencia de Dios. Jamás se quejó. Jamás le dijo a Dios, ¿por qué esto? En todo momento él dio por hecho que el camino que el Señor le había hecho seguir era proporcional al sueño que había soñado de joven. Había veces que probablemente no entendía, pero eso jamás lo llevó a él a sacar ventaja de la situación. En todo momento él era prosperado porque todos reconocían que Dios estaba en él. Moisés creyó que en un momento todo estaba preparado para que él hiciera lo que tenía que hacer. Pero Moisés falló, ¿sabes por qué?
porque tenía el conocimiento de lo que Dios quería hacer con él, pero no tenía la presencia de Dios con él. Entonces le jugó una mala pasada el celo cuando vio que estaban matando a un hebreo. Le jugó una mala pasada su inteligencia, donde razonó, ¿qué otro más que yo? El conocimiento que su madre, haciéndose pasar por la cuidadora, le fue dando a lo largo del tiempo. Entonces imagínatelo a Moisés. La madre, ¿qué le dijo? El Señor le dijo a Abraham que después de 400 años el pueblo va a ser liberado de acá. Saca la cuenta Moisés, 400 años da justo conmigo, soy yo. ¿Qué otro va a ser? Y por supuesto que voy a ser yo, si soy faraón, tengo conocimiento, conozco cómo manejar la espada. Bueno, llegó mi tiempo. Sale con una espada, mata a un egipcio, 40 años. No lo conocía todavía el Señor. Todavía no sabía quién era. Y a veces Dios nos tiene ahí porque no lo conocemos. Pero sentimos ese mismo vigor que sintió Moisés. Y ahora es mi tiempo. ¡Ahora! Ahora tu mente dice, ahora las cosas que están alrededor tuyo dicen que sí. Pero ¿qué pasa con él? Y Moisés paró 40 años en el desierto. Y después de esos 40 años, una zarza, algo tan sencillo, fue el elemento que despertó en el corazón de Moisés una sed terrible por Dios. Y esa zarza luego se convierte en una voz que lo guía a salvar al pueblo. Y esa voz se materializa luego en una nube, en maná, en agua, en una antorcha que lo guiaba por el desierto. Y el hambre de Moisés cada vez era más voraz y la vara de Moisés cada vez se levantaba más y ya no le conformaba nada. Y lo que cuando era joven anhelaba con todo su corazón, que era salvar a su pueblo, ahora no le importa salvar a su pueblo. Lo único que le importa es conocerlo más a él. Y el Señor lo está probando y le está diciendo, hacé todo lo que tenías en tu corazón y te mando mi ángel. No, no. Si vos no venís conmigo, no. Y cuando en el monte se encuentra con el Señor, quiero más que tu presencia, quiero tu gloria. Quiero ver de vos lo que ningún hombre vio nunca. Quiero ver de vos lo máximo que un hombre puede participar de vos. Eso es lo que quiero. Ahí elevó la medida Moisés. Ahí elevó la vara Moisés. Hoy por hoy nos conformamos con tan poco, iglesia. Nos conformamos con una buena predicación, nos conformamos con un lindo culto, pero no nos conformamos con lo mayor de Dios. No nos conformamos con la mayor revelación de Él. Revelación que depende de cada uno de nosotros y del anhelo de nuestro corazón. Yo no te lo puedo dar desde acá atrás. Lo tenés que buscar vos. Es una medida que vos tenés que incorporar para tu vida. Porque todo lo que vos anhelás, toda esa medida sin límite, viene de la mano de la presencia de Dios en tu vida. Cuando el Señor le dice a los discípulos, vayan en la barca, crucen para el otro lado. ¿Cuál fue el error que cometieron los discípulos? Hacerle caso al Señor. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Cuando viene la tempestad, ¿qué pasa con los discípulos? Se vuelven locos, porque están solos. Cristo no está con ellos. Está espiritualmente, pero no está físicamente. Ellos no estaban acostumbrados a enfrentar problemas sin Él. Ellos se subieron a la barca porque eran pescadores, esto lo manejamos, lo obedecemos fácil, pero cuando vino el problema no tenían cómo defenderlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Moisés lo había aprendido durante 40 años. Moisés no dijo, yo ya conozco el desierto, conozco cómo es esto, voy, más o menos manejo la espada. No, si vos no venís conmigo, yo no me muevo.
Y los discípulos tendrían que haber dicho lo mismo. Si vos no venís en la barca con nosotros, te esperamos. Hasta que vos no vengas, te esperamos. Pero ellos creyeron que solo podían. Vino una tempestad y aunque eran marineros, no la pudieron enfrentar. Y eso nos pasa a nosotros. Vemos algunas condiciones, Señor, mandame que voy y me mando, ¿no? Y después viene la tempestad y no la puedo manejar, pero por ningún lado. Y tengo que bajar la vara. Pero qué distinto que es, Señor, si vos no venís conmigo. Mira, a mi esposa y a mí nos apasiona cada vez que vamos a África. Pero si Él no viene con nosotros, ni nos ponemos a buscar pasaje en la computadora. Ahora, cuando Él nos dice, ahora es el tiempo, ahora tienen que empezar a moverse, y descansamos. Descansamos. Un solo insecto nos haría volver de nuevo. Pero descansamos en Él, porque nuestra medida está en Él. Y en esta noche, quiero que podamos entender que fuimos llamados a vivir en la presencia de un Dios vivo. Y de esta presencia, de esta relación, es donde se desprende nuestra medida. Tu medida es corta porque es una medida natural que vas a ver con tus ojos naturales. Pero la medida de Él es interminable porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y si te dice, voy a hacer algo contigo, que no tengas ni la capacidad, que no tengas los medios, que no tengas nada, anda adelante porque Él lo va a hacer. Es Él el que lo hace. Y esa es la medida que vos ensanchás. Desde vos mismo no podés ensanchar. Vas a volver como mis alumnos. Un día de frío, no, ni loco, corro ahora, esto hace frío ahora. ¿Y qué pasó ayer? No, ayer hacía calorcito. Pero en la presencia de Él, vos lo escuchás. Y Él te habló algo y viene todo lo contrario. Porque el enemigo, por supuesto, no quiere que el plan de Dios se cumpla, y menos que vos lo lleves a cabo. Y Él va a usar todo lo habido y por haber, y va a desanimar, y va a permitir que las cosas se den en contra, pero Él habló, y vos estás con Él. Y vos no mirás con tus ojos naturales. Vos mirás como Él ve las cosas. Y eso no te tiene que alcanzar para una vez. Eso tiene que ser tu forma de vida. Eso tiene que ser constante. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. El día que dejó de decir vive Jehová en cuya presencia estoy, salió corriendo, se escondió en una cueva y dejó de ser por un momento cortito el Elías que era. Cuando nosotros nos corremos de la presencia de Dios, la cosa va por nuestra propia cuenta. Pero cuando nosotros caminamos en esta presencia, como decimos siempre, la cuenta la paga Él. Pero eso no basta. Tengo que profundizar. Yo no sé cómo es tu medida de relación con Dios. Lo que sí puedo decirte es que no alcanza. Mi medida no alcanza. Y expandernos no es hacer cosas con el brazo de la carne. Expandernos es ir por más de Él. Por más de lo que Él es, por más de lo que Él tiene. ¿Escuchaste una vez la voz de Dios? No es para una vez, es para todos los días. Y no es para una palabra, es para más. No te conformes, no te conformes. Anda por todo, anda por todo. ¿Y qué va a pasar? La vara se va a levantar, la medida se va a expander. Vos vas a empezar a disfrutar de anticipado. ¿Y sabés qué es eso? Eso es la vida del justo. El justo por su fe vivirá. Él te habló, no es que vas a agarrar algo en el aire, Él te habló. Entonces mi confianza yo la pongo acá. Y esta es mi medida. Y de acá yo no me bajo. Y de acá para adelante, para más. Hoy tenemos desafíos que no llegan ni siquiera al 1% de los que teníamos cuando recién empezamos. Pero también lo conocemos a Él como no lo conocíamos en ese entonces. Yo en esta noche quiero desafiarte algo, iglesia.
no alcanza la medida de Cristo en vos todavía. Hay más. Hay para buscar más. Hay para profundizar más. Y esa gente que va a venir producto de su promesa, ¿sabes por qué va a venir? Porque van a ver esa medida en vos. Porque van a ver la prosperidad de Dios en vos. Y la prosperidad, siempre aclaro lo mismo porque nuestra tendencia es llevar todo para el lado material. La prosperidad puede tocar también la parte material, pero va a la parte más importante, que es a nuestro corazón, que es a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Y la gente va a decir, como decía con José, Dios está en esta persona. Yo quiero lo que Él tiene, yo quiero ir donde Él va. La medida de esta persona es mucho más grande que mi medida. Yo la quiero. Yo quiero dejar este desafío en esta noche. Extendé tus estacas, tus tiendas. Tal vez hace rato que no disfrutás, que no te gozás en Él porque estás esperando que algo suceda. Comenzá a hacerlo con anterioridad. Anticipate, porque Dios va a estar haciéndolo en la vida de cada uno de nosotros. Tu medida no alcanza, y no porque no tengas, porque hasta el último día de nuestra vida esa medida se va a seguir ensanchando. Anda por todo lo que el Señor tiene, anda por la presencia de Él y no pares hasta conocerlo como Moisés, como José, como otros hombres de la Biblia y como otros hombres como vos, como yo, que no están en la Biblia tampoco, pero que lo conocen. Quiero dejarte en esta noche ese desafío. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle